Bueno, soy Marcelo Camorino, director de fotografía. Hace más de 40 años que trabajo en este oficio y no soy de Buenos Aires, nací en Santa Fe. Desde chico, cuando terminé la escuela primaria, me interesaba el cine y había un cineclub en Santa Fe que se llamaba Cineclub Juvenil del Cineclub Santa Fe. Y ahí yo empecé a hacer mi gusto por el cine. Empecé a ver películas que de otra manera hubiese sido imposible ver, porque eran películas para mayores, pero como yo pertenecía al cineclub, empecé a ver películas, o sea, estamos hablando de finales de la década del 60, Fellini, Antonioni, Bergman, o sea, películas que de alguna manera me despertaban forma de pensar totalmente distinta de la que estaba acostumbrado, del ambiente en el cual yo me movía, en el ambiente de mi casa. Y ahí me empezó a gustar el cine. En Santa Fe hubo una escuela de cine documental muy importante, la Universidad Nacional del Litoral. Me vinculé con algunas personas, eran todos mayores que yo, me llevaban aproximadamente 10 años. Una de esas personas, Pucho Curtalón, fue el primero que de alguna manera me instruyó en los rudimentos de la fotografía. Y cuando terminé, yo estudiaba técnico químico, yo me recibí de técnico químico. Era una carrera que ya a los 16, 17 años no me interesaba más y me estaba interesando realmente el cine. A los 24 años me vine a Buenos Aires porque quería trabajar en cine y empecé en una empresa de alquiler de equipos y después empecé a trabajar como asistente de cámara. Ahí lo conocí al Chango. El Chango fue como mi primer maestro acá en cuestiones técnicas y en cuestiones de pensamiento de la imagen. Con el Chango, con José María Hermo y con Brian Welch nos juntábamos algunos sábados a leer sobre pensamiento visual, estética de la imagen. Y con el Chango alguna vez hemos ido a ver películas que nos interesaban y hablarlas. Y después yo trabajé bastante tiempo con él en publicidad como asistente de cámara. En el año 82, el Chango se fue a hacer una película, la película de Juan José Llussís, Espérame mucho. Y yo venía trabajando con él en una productora de publicidad, que era la productora de Luis Puenzo. Y el Chango no me llevó como asistente de cámara. Pero había todo como una especie de jugarreta atrás de eso. Luis Puenzo le preguntó al Chango si yo podía hacer fotografía, porque yo venía trabajando con él y manejando la exposición y bueno, en comerciales. Y el Chango le dijo que sí, que yo podía hacer la fotografía de un comercial y Luis me ofreció hacer la fotografía de un comercial grande que era Cinzano y después Añejo W. Y ahí empecé a hacer fotografía en publicidad. Cuando el Chango vuelve, cuando termina la película de Llussís, nosotros nos veíamos, yo le había ido a visitar la filmación, teníamos una relación de amistad. Entonces le digo al Chango, Chango, bueno, volvemos a trabajar juntos. Y el Chango ahí me dice, no, vos no trabajás más conmigo, vos ya sos director de fotografía. Y ahí empecé yo a hacer fotografía. Eso fue el año diciembre del 82. En el 83, en el año 82 me conozco con Eduardo Miñona, cuando yo todavía era asistente de cámara. Pero él había vuelto de España y nada, y se establece una relación de amistad. Y en el año 83 él tiene la posibilidad de hacer una película documental ficción sobre Eva Perón que se llama Evita quien quiere oír que oiga. Y me propone a mí para que hiciera la fotografía. Así que nada, empecé con Eduardo a hacer cine, era también su primer película, su primer largometraje. Y a partir de ahí hice casi todas las películas de Miñona. O sea, hice Sol de Otoño, El Faro, La Fuga, Cleopatra, El Viento, una película que filmamos en España para unos franceses, digo, casi todas las películas, salvo una. Bueno, volviendo atrás,
el tema de mi adolescencia, digamos, relacionada con el cine, cuando yo iba al cine club, lo que más me interesaba era ser cameraman, porque veía los encuadres. O sea, todavía no entendía bien el tema de la dirección de fotografía, pero sí me llamaba mucho la atención el tema de los encuadres. ¿Por qué encuadraban algo? ¿Por qué el plano amplio? ¿Por qué el plano corto? ¿Por qué encuadraban algo y después la cámara se movía y dejaba de encuadrar lo que estaba encuadrando? ¿Y qué era lo que quedaba fuera de cuadro? Entonces todas esas cosas fueron como una inquietud y inquietantes para mí, y yo quería ser cameraman. Yo vine a Buenos Aires pensando en ser cameraman. Después la vida me llevó por otro carril y bueno, al conocerlo al Chango me empezó a interesar totalmente el tema de la fotografía, ¿no? Que tenía que ver con el encuadre, porque la fotografía sin el encuadre es como una pata corta, digamos. O sea, a mí me interesa hacer la fotografía y cuando puedo hacer también la cámara. El cameraman muchas veces es un colaborador más, es una persona que aporta otra manera de ver, pero en el caso de películas así, del tipo de las películas que yo hice, para mí hacer cámara era importante. Digamos, retomando un poquito la idea sobre la imagen, la verdad es que tuve la suerte de empezar a trabajar, a hacer dirección de fotografía con un director como Eduardo Miñona, que era un escritor. Libros de él, como La Señal o La Fuga. Yo conocía, digamos, mucho antes todo el material que después iba a ser una película. La relación con un director que además es escritor, para mí fue como importantísima. Yo aprendía de la situación psicológica de los personajes, o sea, teníamos conversaciones con Eduardo donde se hablaba mucho sobre el tema de los personajes. Y eso me ayudó a después, con otros directores, a tener una interpretación mejor del guión. A aprender a tener cuáles son los puntos de inflexión en un guión. Cuando el personaje deja de ser lo que es para empezar a hacer otra cosa, a partir de una situación particular que se establece en el guión. Esas son cosas que aprendí con Eduardo. Con el Chango, la verdad que lo que más aprendí es a desarrollar un pensamiento sobre la imagen. El Chango era como una preocupación estética muy fuerte, o sea, el contraste, el color, la cantidad de luz, la calidad de la luz, y son todas cosas que fui aprendiendo y que las fui aplicando después cuando me tocó hacer a mí fotografía. Para mí es fundamental en cualquier guión, en cualquier material que me llega para después trasladarlo a un lenguaje visual, es desarrollar un pensamiento sobre la imagen. Nosotros como directores de fotografía accedemos en primera instancia a un lenguaje escrito, que es un guión. A veces tenemos antecedentes en lenguaje escrito porque hay una novela atrás de eso, pero en realidad nosotros empezamos a pensar la imagen a partir de una imagen escrita. Y cómo pasamos de ese lenguaje escrito a un lenguaje visual. Ese es lo que a mí, una de las cosas que más me interesa, ¿no? Cómo pasar, digamos, cómo hay muchísimos antecedentes, desde la pintura religiosa, que es a partir del lenguaje escrito, que era la Biblia, como Tiziano o Rembrandt o Caravaggio hicieron interpretaciones de ese lenguaje escrito de una manera muy particular y cada uno con su propio estilo. Entonces, para mí, el desarrollo de una película tiene muchísimo que ver cómo pasar del lenguaje escrito al lenguaje visual, cómo desarrollar esa transición, ¿no? Cómo interpretar al director, cómo interpretar a través del encuadre y a través del contraste, a través de la luz, cómo interpretar esa idea que tiene un director. Nosotros como directores de fotografía necesitamos también, o recurrimos muchísimo a la manera y al desarrollo que hace un director de arte o una directora de arte, un vestuarista, digamos. Son todas las cosas que tienen que ver con la imagen. Por supuesto y fundamentalmente con un actor que pone su cuerpo ahí adelante de la cámara, pero ese cuerpo tiene que estar vestido, tiene que estar en un entorno, tiene que estar
digamos, caracterizado para que nosotros como fotógrafos, al poner la luz, llevemos ese relato, ese cuento a un final de acuerdo a lo que el director nos está planteando, ¿no? El director de fotografía es una especie de ejecutor o de traductor, tal vez, del pensamiento de un director, porque llevamos a la imagen lo que está escrito. La verdad es que yo tengo como una mejor relación en el lenguaje escrito para pasarlo a un lenguaje visual, que de un lenguaje visual como es la foto fija para un lenguaje cinematográfico. Digamos, yo no tuve una formación académica, o sea, yo no estudié cine porque en la época en que me interesaba el cine era la dictadura de Onganía, y después vino la dictadura, una fue la dicta blanda y la otra fue la dictadura, en realidad. Entonces, la formación académica no estaba dentro de... Todas las escuelas de cine habían sido cerradas. Y la formación que adquirí fue una formación, digamos, por mi cuenta. Y tuve la suerte de conocer, bueno, a estas personas que de alguna manera, siendo joven, me fueron orientando a un pensamiento sobre la imagen. Entonces, yo no hice foto fija, foto muy poco. Hice alguna vez o hago, pero en realidad lo que más me interesa es la fotografía en movimiento, o sea, la cinematografía. Porque creo de que de esa manera uno puede llegar a contar, o sea, los sentimientos, digamos, desde mi punto de vista. O sea, no voy a invalidar de que la fotografía fija o los grandes fotógrafos no han hecho imágenes que han trascendido los sentimientos, o sea, que han ido mucho más allá que los sentimientos que la imagen del cine. Pero yo me incliné por la fotografía cinematográfica y bueno, ahí está mi trabajo, digamos. Volviendo un poco al tema de cómo se cuenta una película, el director de fotografía cumple una función fundamental, creo. Alguna vez, trabajando con Raúl de la Torre, él decía de que el director de una película era el rey y el director de fotografía era el príncipe. O sea, era como una sucesión directa del director. A mí, en lo personal, nunca me interesó la dirección, pero sí me interesó poder interpretar a un director en cuanto a cómo contar una historia, el relato de esa historia. Muchas veces hay directores que tienen muy preciso lo que quieren encuadrar, o sea, saben de que quieren hacer un primer plano, saben que quieren hacer un plano general, saben que quieren hacer un acercamiento, y además está marcado en el guión muchas veces. Hay otros directores que son un poquitito más ambiguos y que dejan esa posibilidad de decisión al director de fotografía. El cine para mí es algo que es muy, muy dinámico. A uno como director de fotografía lo convocan, le dan un guión, uno hace una devolución al director sobre ese guión, los actores hacen una devolución sobre ese guión, el director de arte o la directora de arte hace una devolución sobre ese guión y el director va absorbiendo cada uno de los pensamientos que tienen esas personas que fueron convocadas. El director convoca a tal o cual otra persona porque cree de que es el mejor que puede ser o por la relación que tiene para contar esa historia. Entonces, en esa dinámica que es tan abierta, digamos, empiezan a aparecer sugerencias y uno sugiere, o sea, como director de fotografía, sugiere de que esta situación que se va a filmar en este ambiente, tal vez la luz tiene que ser cálida, tal vez la luz tiene que ser contrastada, tal vez tenemos que hacer un plano general o tal vez no, todo contarlo en planos cortos o en planos detalle. Esa dinámica es lo que le da crecimiento y le da verosimilitud a la historia. Y esa es una dinámica que se establece con el director, porque el director es de última el que va a decir, no, prefiero un plano amplio o prefiero un plano corto. Pero hay una instancia, una sugerencia por parte del director de fotografía, lo mismo que una sugerencia que puede ser vestuario o dirección de arte. Yo tengo una anécdota, digamos, en la película El viento con Federico Lupis, por eso quiero decir de que el cine es muy dinámico,
porque estábamos filmando en una casa, íbamos a filmar una casa, Federico Lupi ya había hecho varias secuencias, pero teníamos que filmar la secuencia donde él le cuenta a su nieta quién es el padre. Federico Lupi estaba sentado en una mesa y cuando empiezan a ensayar le plantea a Eduardo de que él no puede decir de frente, de cara a cara con la actriz, esa confesión, y que él se va a levantar y que va a ir y la va a decir de espalda. O sea, para mí me planteó un conflicto, porque yo había puesto toda una puesta de luz antes de que llegara Federico Lupi y antes de que se ensayara, pensando de que él siempre se iba a quedar sentado en esa posición. Pero él decide levantarse e ir a una ventana donde había una fuente de luz puesta por mí, o sea, no era una fuente de luz natural. Entonces tenía que disimular todo eso. Pero en realidad la dinámica que planteó Federico, el actor, digamos, era muy consecuente con el personaje. Yo no podía ir a decirle no, mira, no, porque no puse la luz para esa situación. O sea, yo tuve que acomodar esa situación. Esa dinámica que tiene el cine hace que de alguna manera se refleje en el resultado, en que todas las personas colaboran, desde el actor al utilero, digamos, todos son colaboradores importantes en una película. El fotógrafo tiene el privilegio tal vez de estar como muy pegado al director y acompañarlo en la previa, y acompañarlo en el rodaje, y acompañarlo en la postproducción, o sea, cuando se termina de hacer el color y cuando se termina de ver cómo queda toda la película finalizada. Pero me parece de que el cine es un arte que es muy dinámico y que en cierto punto tiene algo de colectivo, aunque la última decisión siempre la tiene el director. La mayoría de mis películas, digamos, que yo filmé fueron en negativo, fueron analógicas. A partir del 2007 empecé a filmar en digital y tengo unas cuantas películas filmadas en formato digital y en varios tipos de cámara. La diferencia sustancial entre el formato analógico y el formato digital es tal vez sea la resolución de la película, el material fílmico y la calidad o calidez que tenía la película. La ventaja que tiene el digital es todas las posibilidades que tenemos posterior al rodaje o todas las posibilidades que se dan durante el rodaje para el uso posterior, digamos. O sea, yo creo que el formato digital es un formato que trajo como una ventaja muy grande para tanto los directores de fotografía como para los directores, porque permite hacer, digamos, cuestiones de corrección de color. O sea, desde el punto de vista de la imagen, aparte de lo que es la postproducción, los efectos visuales, tenemos mucho mayor control en el tema de la corrección de color, en el tema del contraste, en el tema de hacer ventanas para enfatizar a un personaje, dejando los bordes tal vez un poquito más oscuros. Digo, es una herramienta muy importante para el director de fotografía y yo de ninguna manera las desecho, o sea, las utilizo todas las que puedo. Una de las diferencias, digamos, grandes entre el cine analógico al cine digital es toda la incorporación de la tecnología y la manera de visualizar el material. Cuando yo empecé a trabajar en cine, no existía ni siquiera el video assist. Entonces, las primeras películas que yo empecé a hacer y que hice como cameraman, una de ellas fue El hombre del subsuelo, de Nicolás Arquís, con fotografía que empezó Teo Escamilla y terminó Ricardo Yunis. Nosotros íbamos todos los días al laboratorio a ver el material. Y ahí al día siguiente era donde se visualizaba lo que uno había hecho, porque el único que tenía conciencia de lo que había encuadrado y si estaba en foco y todo eso era el cameraman. Después todos los demás iban a ver el material en el momento en que se veía en proyección, los campeones. Entonces, la tecnología que llegó en la década de finales de los 80, principios de los 90, que en principio fue un video assist, la incorporación de una cámara de video a la cámara para capturar en el mismo momento las dos imágenes, la imagen que tomaba el material analógico, o sea, la película, y una grabación en video para poder visualizar qué es lo que estábamos haciendo, fue un avance importantísimo. Digo,
para los fotógrafos y para los directores. O sea, poder visualizar antes de ir a ver material al laboratorio. Muchas películas se filman afuera de Buenos Aires, o sea, uno filmaba 3, 4, 5 días y una semana y recién a los 10 días estaba viendo el material porque llegaba el material donde uno estaba trabajando. Entonces era una imposibilidad muy grande de corregir algunos problemas que podía haber. Por ejemplo, problema de foco o, por ejemplo, digamos, falta de algún plano. Digo que a veces esas cosas solían ocurrir. Entonces, hasta que el compaginador no veía el material y decía, me está pasando esto, uno no se enteraba y estaba a lo mejor a 1000 kilómetros de Buenos Aires o de 1000 kilómetros del laboratorio. Esas fueron como adelantos tecnológicos que de alguna manera nos beneficiaron a todos. El otro tema, en la era digital, aparte de toda la postproducción, es el material que se puede rodar. Cuando nosotros filmábamos en analógico, había una determinada cantidad de negativo. Esa cantidad de negativo era finita, se acababa. O sea, los productores compraban 30.000, 35.000, 40.000 metros de negativo y había 6 semanas, 8 semanas de rodaje y había que usar esa cantidad de negativos en esa semana de rodaje. Los rollos eran de 4 minutos. En algunos casos se conseguían rollos de 10 minutos. Entonces, eso eran como limitaciones también para el director. O sea, una toma se cortaba por algún problema técnico o por algún problema de actuación que al director no le gustaba y generalmente se remontaba el rodaje a partir de ese problema. Hoy, en la era digital, se vuelve a hacer toda la escena, o sea, todo el parlamento del director. Todos los actores tienen un plano general y un plano corto con su parlamento. Digo, esas posibilidades. Antes eso no era posible, porque había una cantidad limitada de negativo. Entonces hacía un plano de uno y tal vez el plano de dos y después el plano de otro, pero no se filmaba toda la secuencia en toda la cantidad de planos que tal vez el director requería. Se filmaba muy parcialmente, era como, había que pensar muchísimo más previamente, digamos, para poder filmar. O sea, el director tenía ya todo un encuadre y toda una manera de ver esa escena que hoy, con la posibilidad digital, tal vez los directores se pueden ocupar de cuestiones, digamos, más artísticas tal vez que técnicas, porque se tenían que ocupar de cuestiones técnicas, sabían de que había una determinada cantidad de negativo y no había más. Eso fue importante en la evolución del pasaje del formato analógico al formato digital. Antiguamente los directores sabían de que la película duraba 120 minutos y tenían una determinada cantidad de negativo. Eso hacía de que hicieran un cálculo de que si iban a filmar 2:1, 3:1 o 4:1. Entonces, una toma se filmaba 4 veces, no se filmaba 10 veces o no se podía filmar 10 veces. Entonces ahí era una decisión que el director decía cuando le parecía que estaba dentro de lo que él pensaba eran sus necesidades en el cuento de los actores, ¿no? Otra anécdota que tengo del cine analógico y la imposibilidad de verse los actores y ver el director el material que estaba filmando, la puedo ver en la segunda película que hago con Eduardo, que se llama Sol de Otoño. La actriz era Norma Leandro, que era ya una actriz importantísima. Y yo era un fotógrafo joven y ciertamente desconocido. Entonces, yo trataba de tener una buena relación con Norma. Pero Norma tenía como cierta distancia. Hasta que, como a los 10, 15 días de rodaje o 2 semanas de rodaje, Eduardo Miñona le invita a ir a ver material al laboratorio de proyección. Ahí cuando Norma ve el material y todo lo que estaba haciendo Eduardo y todo lo que estaba haciendo yo como fotógrafo y como cameraman, ahí me dio el abrazo y a partir de ahí empezamos a ser como muy, muy amigos. O sea, porque había una distancia de saber qué es lo que se está encuadrando, cómo me está viviendo, cómo me están mostrando en la relación del actor o la actriz en relación al fotógrafo o al director de una película. Hoy por hoy
digamos, a través de los monitores, que tienen una calidad casi similar a la que va a tener la película en proyección, todo el mundo puede ver y puede opinar sobre esa situación. Antes era imposible eso, hasta que no se veía el material en el laboratorio, ¿no?